Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bendiciones, día miércoles 16 de junio y aquí estamos nuevamente conectaditos esta mañana, listos para compartir una palabra de Dios, seguir avanzando, seguir creciendo, seguir aprendiendo. Estaba recién saludando a mi hermana María Angélica San Martín, que está conectada ahí vía teléfono, y le decía, como dice el Salmo, este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Aleluya. Partamos gozándonos en la presencia de Dios, porque no hay nada más maravilloso que abrir nuestros ojos y reconocer que tenemos un Dios y Padre que está en favor de nuestra vida. La Escritura en otras versiones, ese mismo Salmo dice, en un día como hoy actuó el Señor, por tanto nos gozaremos y alegraremos en Él. Yo le decía a mi hermana María Angélica, hoy día es una oportunidad más para ser testigos de cómo Dios está obrando en nuestro favor y manifestando sobre nuestra vida, queridos, su voluntad. Saludo también ahí a Yaquita Burgos, que está conectada desde Vilcún. Juanito Astorga, que me imagino que va de camino al trabajo, que el otro día conversábamos, que me decían, bueno, va con la Martita ahí en el auto, entonces yo a veces lo saludo a él nomás, pero en realidad va con su esposa, que ella lo va movilizando en su vehículo hacia el trabajo acá en Temuco. Un abrazo también a mi hermana María Gutiérrez, allá en Vilcún, mi suegrita que está conectada también ahí, Solange Roquan, un abrazo, bendiciones. Mi hermana está en Puerto Saavedra, me dice mi esposita acá, ya mandamos saludos a Puerto Saavedra. Mi hermana Patricia Vera Cifuentes, de allá de Lonquimay, un abrazo. Así también está conectada mi hermana Verena Cortés, por supuesto, allá en Lonquimay. No falla la hermana Verena, la hermana Patricia. Todos los hermanos allá en Lonquimay siempre están atentos. Un abrazo grande. Alejandrito Sangüesa, acá en Temuco, un abrazo, querido, bendiciones. Mi hermano Luis Barría, de Puerto Montt, que seguramente también vaya saliendo o viajando hacia Osorno al trabajo. Te mando un gran abrazo, hermano querido. Pronto nos veremos allá en Puerto Montt. Estaremos haciendo, espero, de aquí a fin de mes hacer un culto allá en Puerto Montt de nuevo. Saludo a Lisette de Vilcún, que está conectada también. Mi hermana Yaquita Acuña, bendiciones, querida, un abrazo. Mi hermana Edith Sandoval de Vilcún, sector Codingüe. Saludo al hermano Elías. Mi hermano Osvaldo Muñoz, muy bendecido, querido, un abrazo allá en, no sé si está en Vilcún o en Cherquenco, pero le mando un tremendo abrazo. Hoy día vamos a andar en Cherquenco. Vamos a estar ahí reunidos con las hermanas allá en Cherquenco esta mañana, así que vamos a tener un buen tiempo buscando ahí del Señor, aprendiendo también, así que gloria a Dios por este precioso día que se nos presenta, de poder compartir el Evangelio, que es lo más maravilloso que nos puede ocurrir. Claudita Muñoz desde Puerto Montt también está saludando, un abrazo. Mi hermana Elena López Rojas desde allá de la ciudad de Victoria. No vamos a poder viajar a Victoria estos días porque hubo una situación, entonces vamos a tomar la próxima semana para hacer una reunión en la tarde, seguramente allá en la ciudad de Victoria. Mi hermano Héctor Sandoval manda ahí un corazón, le mandamos un gran abrazo, muy bendecido, que esté muy bien. Si no me equivoco, el hermano Héctor es el hermano de la hermana Edith, un abrazo grande, allá creo que está en Carahuel, ¿no es cierto? Así que muy bendecido, espero reciban la palabra esta mañana para seguir avanzando en nuestra vida, en nuestro desarrollo espiritual. Ayer hablábamos un poco, para parafrasear un poco lo que hablaba ayer, y era con respecto a lo que hablamos y de lo que sacamos por nuestros labios, porque lo que hablamos, queridos, trae manifestación también a nuestra vida. Todas esas palabras, la palabra cuando habla dice que el hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas. Ese saca es la palabra griega profero, significa que no es solo que sea una palabra, dice que trae a manifestación algo. Entonces por eso tú y yo debemos entender que, y lo dice la Escritura, y lo veíamos también ayer, que desde la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tenemos que preocuparnos de tener, ¿no es cierto?, buenos pensamientos en nuestro corazón. Y no estoy hablando solo de buenos pensamientos, de que tú seas una persona tan buena que andas pensando solo en cosas buenas. Esos buenos pensamientos tienen una particularidad y una sola semilla de donde pueden venir. Y esa semilla es la palabra de Dios. Entonces por eso siempre enseñamos esto. Nuestra visión como ministerio es hacer gente fuerte en la palabra y en el Espíritu. Por eso insistimos en esto, porque esta es la realidad de la Biblia. Esta es la realidad de la Biblia.
El Señor Jesucristo no solo vino haciendo milagros, manifestándole la obra del Espíritu Santo, sino también con palabras. Mis palabras, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Son mis palabras las que traen la vida de Dios a manifestación en alguien. Eso es lo que quiere decir. Es la palabra de Dios la que te transforma. Entonces necesitamos ser renovados, porque es de la abundancia del corazón es lo que va a hablar tu boca. Saludo a mi hermana Elizabeth Jaque allá en Lonquimay. Un abrazo, querida. Entonces debemos aprender esto y darle valor, queridos, a la palabra de Dios. Necesitamos aprender a pasar tiempo, a tener una vida de una disciplina espiritual, como digo yo, de estar meditando, siendo renovados en nuestros pensamientos. Y anoche el Señor me decía y me traía a memoria el texto de Jeremías. Y el Señor me decía, enséñales a ellos, al pueblo, que tienen que ver como yo veo. ¿Cómo ve Dios las cosas? ¿Cómo ve Dios las situaciones? Usted tiene que aprender esto. El Señor ve todo a través de su palabra, porque Él diseñó todo y lo estableció todo a través de su palabra. Para Él el futuro ya está listo, ya está todo establecido. Lo veíamos la semana pasada en el Salmo 139, dice que Él escribió en un libro todos nuestros días. Entonces nosotros debemos procurar conocer su palabra, conocer su voluntad. Su palabra es igual a su voluntad. Su voluntad o su palabra es igual a sus pensamientos. Entonces Dios tiene buenos pensamientos, Dios tiene buenas palabras, Dios tiene buenos planes para nosotros y quiere que nosotros los conozcamos. Por eso necesitamos ser renovados en nuestra manera de pensar. No es solo cambiar la manera de hablar, mis amados. A veces la gente dice, ya, lo decía yo ayer un poco, ya no voy a hablar más esto, no voy a dejar de hablar esto otro, de hablar mal de mí, de hablar tanta tontera. Pero no es solo que tú te determines a dejar de hablar de una manera. Lo que tú realmente debes determinarte es a renovar tu mente, a llenarte de la palabra de Dios, para que este buen tesoro sea el que genere que de tus labios salgan buenas palabras. Yo lo recuerdo de nuevo hoy día. Tú tienes que aprender a autoevaluarte. El primer impulso que tienes frente a una situación, lo primero que hablas, de eso es lo que tú estás lleno. Si lo primero que hablas, el primer impulso frente a una problemática, frente a una enfermedad, frente a una situación de tu vida, son palabras de incredulidad, son hablar muerte, son hablar enfermedad, son hablar el dolor, entonces, si ese primer impulso es eso, necesitas trabajar en tu vida, en estar renovándote por la palabra de Dios constantemente, para que sean desarraigados esos pensamientos que no son conforme a la voluntad de Dios. Y todos tenemos pensamientos que no van conforme a la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Por eso necesitamos renovarnos. Entonces tenemos que entender, hay una forma de ver, no solo de hablar, también hay una forma de ver las cosas. Y esa forma de ver las situaciones de la vida, de ver la vida, es a través y a la luz de la palabra de Dios. Yo siempre cuento que una de las cosas que a mí me impactó cuando conocí al Señor fue empezar a leer la Biblia y darme cuenta que en la Biblia Dios tenía buenos pensamientos para nosotros. Dios deseaba lo bueno para nosotros. Jesús nos enseña el Padre Nuestro y nos muestra ahí que Él quiere que sea hecha la voluntad de Dios, así como es en el cielo, también sea hecha aquí en la tierra. Y yo dije, entonces, maravilloso esto de ser hijo de Dios. Es maravilloso poder haberle conocido. Y mi vida cambió. Ayer hablaba con mi hermana María Angélica, estuvimos conversando un rato y yo le volví a contar porque estábamos justamente para estar orando por algunas personas con una situación de alcoholismo y yo le decía, yo venía de ese estado de mi vida y no veía más allá que eso y traté de cambiar muchas veces, pero el orgullo del hombre es tan fuerte que nunca hizo un ajuste en mi vida hasta que rendí mi corazón a Cristo. Y ahí mi forma de ver la vida cambió. ¿Por qué? Porque Dios te trae una nueva visión de vida, una nueva manera de vivir, una nueva manera de ver las cosas. Y yo quiero invitarte a que tú y yo realmente nos rindamos y entremos en esta plenitud y nos permitamos ver las cosas de la manera correcta. Y eso es conforme a la palabra de Dios. Entonces eso me impactó cuando yo conocí al Señor. Y siempre lo cuento. Pero también me impactó de ver que toda esta gente evangélica que conocían, se suponía, más de Dios que yo mismo, no vivían en esa plenitud. Muchas veces me pasaba que nos encontrábamos con personas y dice, ¿cómo está, hermano? Y me decían, estoy espiritualmente bien, pero naturalmente mal. Y yo decía, pero eso como que no encaja, porque si una persona está bien espiritualmente,
naturalmente también va a estar bien, porque la vida espiritual es una vida que está sustentada en la palabra de Dios, en la verdad de la palabra, una vida espiritual en la que si tú estás fuerte espiritualmente, entonces todo lo demás se va a alinear a esa vida de Dios en ti. Pero ahí me di cuenta que no había comprensión. Se sabía acerca de cosas de Dios, pero en realidad no lo estábamos conociendo. Yo empecé a meterme, mi esposa le pasó lo mismo cuando ella llega a Cristo. Ella siempre cuenta un testimonio de cuando estaba en el patio, en una reposera, leyendo la Biblia, leyendo el libro de Efesios, y se quedó anonadada, quedó, no sé, impresionada de lo que somos en Cristo, al punto de desear saltar de alegría. Porque eso es lo que tenemos que aprender a levantar, la palabra de Dios. Y quiero ir a este texto de hoy día. Y vamos a seguir mañana avanzando un poco en esto también. Jeremías capítulo 1. Voy a leer Jeremías en la Dios habla hoy. Jeremías 1. Jeremías tiene un encuentro con el Señor. Dios le habla. Desde antes que te formase te conocí, ¿no es cierto? Y todo eso. Después el Señor le da instrucciones para que él sea un predicador, un anunciador de la palabra. Y incluso él dice que soy un niño, se empieza a excusar. Pero mira lo que dice la Escritura aquí en el versículo 10. Vamos a leer el versículo 10 al 12. En la Dios habla hoy. Mis amados, tú y yo a veces nos podemos considerar naturalmente, pero yo te invito a que te empieces a mirar como Dios te ve. Y Dios quiere usarte a ti. No solo para bendecir a otros, sino para bendecir. Comienza a bendecir tu propia vida. No te olvides lo que hablábamos el lunes. La bendición del Señor está sobre nosotros. Jeremías 1 del 10 al 12, la Dios habla hoy. Dice, yo pongo mis palabras en tus labios. Es la palabra de Dios la que debe estar saliendo de nuestros labios. Yo pongo mis palabras en tus labios. Dice, hoy te doy plena autoridad. Ayer hablábamos un poco de Génesis y cómo fuimos puestos en un ámbito de autoridad. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. ¿En qué contexto está hablando esto? A través de la expresión de la palabra de Dios a través de nuestros labios, se ejercita o se ejerce esta autoridad sobre reinos y naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler. ¿Qué cosa? ¿Edificios? ¿Terrenos? No, queridos, pensamientos y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Esta autoridad se ejercita y se ejerce a través de la verdad de la palabra de Dios saliendo a través de nuestros labios. Es eso lo que, por eso el meditar la palabra es estar hablando la palabra. Eso es lo que va a derribar, primero en nosotros mismos, pensamientos equivocados, va a arrancar, va a derribar principios errados que tenemos en nuestros corazones, va a destruir y demoler lo que no es. ¿Para qué? Para construir y plantar. ¿Qué plantar? La palabra de Dios. Gloria al Señor. Es su palabra la que tú y yo necesitamos levantar. Versículo 11 y 12 dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Y Jeremías le responde, dice, veo una rama, Dios habla hoy, veo una rama de almendro, contesté. Tienes razón, me dijo el Señor, en efecto, voy a estar atento, mira lo que dice, voy a estar atento a que mis palabras se cumplan. ¡Aleluya! Gloria al Señor. ¿Qué ves? Yo te digo, ¿qué ves? Jeremías le dice, veo una rama de almendro. El almendro, mis amados, era la primera planta que florecía cuando iba a iniciar la primavera. O sea, que el almendro anunciaba una nueva temporada. Siempre me gusta enseñar esto. El almendro anunciaba una nueva temporada. ¿El tiempo de qué anunciaba? El tiempo de la floración y el tiempo que se estaba manifestando fruto y cosecha sobre la vida y sobre el pueblo de Israel. Entonces ellos, cuando veían el almendro florecer, sabían que venía una nueva temporada
que el invierno había pasado y que venía un tiempo de ver florecer las cosas, y no solo verlas florecer, sino que ver en manifestación el fruto, y no solo ver en manifestación el fruto, sino que eso traería consigo una gran cosecha. Queridos, ¿qué ves? ¿Estás viendo tu situación? Veo la vara de almendro, la rama de almendro. Tienes razón, me dijo el Señor, en efecto, voy a estar atento a que mis palabras se cumplan. ¿Por qué dice esto? Él está comparando su palabra a esta vara de almendro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que anuncia tu futuro. Es la palabra de Dios, lo que Dios dice, lo que anuncia tu futuro. Por eso necesitamos aprender a ver correctamente. Mira tu situación, mira tu circunstancia, conforme a la palabra de Dios, y comienza a hablar esa palabra, porque ese profero, ese sacar por tus labios la voluntad de Dios, la palabra de Dios, es lo que va a traer a manifestación sobre tu propia vida esta preciosa y gloriosa voluntad de Dios. Dice que Él, voy a estar atento, dice en efecto, voy a estar atento a que mis palabras se cumplan. Aleluya. Amados, siempre lo enseño, Dios es fiel a su palabra. Dios no es fiel a los hombres, Dios es fiel a su palabra. Por eso cuando nosotros los hombres confiamos, creemos su palabra, hablamos su palabra, vemos de la manera correcta las cosas a la luz de su palabra, entonces tendremos el resultado de lo que la palabra de Dios dice sobre nuestra vida. Gloria al Señor. Así que toma la palabra de Dios. Tienen una disciplina de vida en donde tú busques la buena voluntad de Dios para tu vida. Ven y entremos en esto de empezar a ver lo correcto. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Es la pregunta. Si tú ves lo incorrecto, hablarás lo incorrecto. Si tú ves lo correcto, hablarás lo correcto. ¿Qué ves? Trabajemos en eso, ¿les parece? Trabajemos en ver las cosas de la manera correcta. Y no solo con buenos pensamientos, ver como Dios ve. ¿Qué ves? Aprender a ver lo que la palabra de Dios dice. Trabajemos en esto, profundicemos en esto. Dios nos está llevando en un crecimiento, en una madurez. El Señor nos está enseñando que nuestro presente puede ser, que nuestro futuro puede ser cambiado en este presente. Comienza a ver lo correcto. ¿Qué ves? ¿Eres tú de los que ves esa vara de almendro? ¿Eres tú de los que estamos viendo la palabra de Dios antes que todas las cosas? Veámoslo así. Veamos su voluntad. No veas el problema, querido. Podemos reconocer una realidad que estamos teniendo. Pero levantemos la palabra de Dios. Por eso la fe está basada en su palabra. Creí conforme a lo que está escrito, por lo cual también hablé. Amados, tiempo de creer, tiempo de avanzar, tiempo de recibir, tiempo de gozarnos en el Señor. Mis amados, que tengan un extraordinario día miércoles. Más rato estaremos conectados a las 19:30 horas, compartiendo algunas cosas más para seguir profundizando lo que Dios nos está hablando. A las 19:30 estaremos en Enfocados en Casas nuevamente. Un abrazo grande, les amo, un buen día para todos ustedes. Saludo a mi hermano Oscar Raimundo Urrutia de Argentina, que nos estaba saludando. Luis Muñoz de San Patricio también estaba ahí saludando. Un abrazo grande, muy bendecidos. Nos estamos comunicando, nos estamos viendo. No te pierdas nada de lo que Dios está trayendo para proveer tu vida de palabra de Dios, para que tú y yo aprendamos a ver lo correcto. Nos vemos. Chao, bendiciones.